Hola, en este video vamos a ver cómo funciona, cómo es el proceso tanto para la carga y descarga, ¿sí?, de un capacitor. Lo que vamos a hacer, aquí tenemos una fuente, una batería, tiene 40 volts de continua, estamos hablando de corriente continua, ¿sí? Entonces cuando pasemos el conmutador para arriba va a haber un proceso de carga, ¿sí? Ahí vemos el sentido de la corriente. En principio la corriente es más rápida, ¿sí? Vamos a aumentar un poquito. Y llega un momento en que el capacitor se cargó completamente, ¿sí? O casi completamente. Recuerden que la batería es de 40 volts, ¿sí? Y lo vamos a descargar. Es decir, que se invierte el sentido de la corriente. Eso es lo que vamos a ver acá. Esta es la corriente que en un principio es máxima, negativa, y va a ir bajando, ¿sí? Y la tensión en el capacitor se va a ir descargando de manera gradual. El tiempo que tarda en descargarse está definido por una constante de tiempo, ¿sí? Está definida por R y C. Ahora vamos a ver los cálculos. R y C definen la constante de tiempo tanto para la carga como para la descarga, ¿sí? Acá tenemos, en este momento la corriente va en un sentido, se va cargando. Al principio la corriente, fíjense que es en la máxima, después empieza a bajar y en el mismo momento simultáneamente comienza a subir la carga del capacitor hasta que llega a determinado voltaje máximo, ¿sí? Bien, ¿cómo es que funciona esto? Bueno, acá tenemos una tabla. Primero que vamos a ver es la carga del capacitor, ¿sí? Nosotros, recordemos, vamos a ver este circuito que tenemos acá de ejemplo, ¿sí? Los componentes básicos son la resistencia del capacitor en serie, ¿sí? Vamos a ver qué sucede cuanto mayor es el valor resistivo, más tiempo va a tardar en cargarse. Obviamente es una relación proporcional, ¿no? Entonces vamos a ver que la constante RC o tau, como se le dice también, está definida por R por C, ¿sí? En este caso me da un valor de 32 milisegundos, ¿sí? En 32 milisegundos alcanzo, fíjense en este diagrama que tenemos acá abajo temporal, el primer tau, ¿sí? Entonces tenemos, achicamos acá, primer tau alcanzo el valor de 25,28 volts, ¿sí? Primer tau, que son 32 milisegundos, ¿sí? El segundo tau, la segunda constante de tiempo, alcanza un valor de 34,6. Segundo tau, 34,6. Bueno, ¿qué expresión utilizamos acá? Ahora la vamos a dejar acá expresada, ¿sí? ¿En qué ecuación? ¿Sí? Vamos a ver cómo llego a estos valores, ¿sí? Como verán, por la forma, por la curva, es una expresión exponencial, ¿sí? Una ecuación exponencial, ¿sí? Entonces, esta es la carga, ¿sí? Cada uno de los tau, ¿sí? O sea, si el tau básico o un tau es 32 milisegundos, el resto de los taus, ¿sí?, o las otras constantes de tiempo, ¿sí?, van a ser un múltiplo, ¿sí?, de 32 milisegundos, ¿sí? Ya podemos decir que con 5 taus podemos obtener casi una carga completa del capacitor. O sea, 5 constantes de tiempo nos asegura tener una carga casi completa, ¿sí? Entonces esto, cuando cierro la llave, circula corriente, como veíamos en el simulador, atraviesa, se empiezan a cargar las placas eléctricamente, el campo eléctrico en un capacitor se va acumulando, ¿sí? ¿Cuándo se detiene? Cuando el campo eléctrico se ha acumulado es similar, ¿sí?, a la carga que me está entregando la batería. Entonces ya no hay más circulación de corriente, podemos decir que está cargado, ¿sí? Para descargarlo lo tengo que, bueno, este no es el circuito, pero es este que teníamos acá, este circuito ahí. Lo que puedo hacer es descargarlo, ¿sí? Bien. Bueno, este es uno de los circuitos. Otro típico circuito que está acá, y acá están las ecuaciones, es este, ¿sí?
Este circuito tiene un selector. En la posición 1 va a ser la descarga del capacitor, posición 2 va a ser una fase de almacenamiento, o va a quedar el capacitor cargado y no va a tener forma de descargarlo, ¿sí? Idealmente, ¿no? Si el capacitor en la realidad va a tener una pequeña fuga, pero bueno, en un circuito teórico no. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Va a estar en posición 1 con determinada resistencia y capacitor. Fíjense que tengo 20.000 ohms y 0,05 microfaradios, me da un tau de 1 milisegundo. O sea, cada uno de esos constantes de tiempo va a ser de 1 milisegundo, ¿sí? Es esta expresión que yo tengo acá. Esta es la ecuación que vamos a hacer. Y el tau es R por C, 20 por segundo me da 1 milisegundo, lo cual la tensión en C va a estar dada por la tensión de entrada por 1 menos E, que es el número de Euler, a la menos T, que es el tiempo que yo quiero analizar para saber dónde está la tensión del capacitor, sobre tau. ¿Sí? Esta es la ecuación de carga del capacitor. Entonces, para la carga, bueno, acá seleccioné 10 taus, 10 son 10 constantes de tiempo, como es justamente de 1 milisegundo para que sea fácil. ¿Sí? Son 10 milisegundos. En 10 milisegundos la carga prácticamente es constante. ¿Sí? Cada uno de estos puntos está, respecto al tiempo, está separado por 1 milisegundo. Entonces, cada vez que pasa 1 milisegundo, se va cargando el capacitor. Ya en el tau número 5 ya está casi cargado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya está totalmente cargado. Entonces son 10 taus o 10 constantes de tiempo. Ya el capacitor está totalmente cargado. Esta es la expresión que puedo ir calculando el valor de BC. Puede ser en el tiempo que yo quiera, ¿sí? El tiempo que yo quiera. ¿Y cómo es la descarga? Si yo pongo el conmutador en la posición 3, la descarga se va a sumar otra resistencia. Entonces ya no van a ser 20.000, sino que van a ser 30.000. Por eso para la fórmula de la descarga, ¿sí? Utilizo 30.000 para el elemento resistivo y, bueno, obviamente el mismo capacitor. Esto me va a representar una constante de tiempo más grande. Antes era de 1 milisegundo, ahora es de 1,5 milisegundos cada constante de tiempo. Que significa que la descarga, esta que está acá, cada uno de estos segmentos va a estar separados por 1 milisegundo, o sea que va a tardar más en descargarse. Se va a cargar en aproximadamente 10 milisegundos, va a estar totalmente cargado, pero para la misma cantidad de taus va a tardar más en descargarse porque la constante de tiempo va a ser mayor al tener dos resistencias y no una. Entonces esta es la ecuación de la descarga, ¿sí? Es E, que es el valor de entrada de la tensión, por E a la menos T sobre tau, ¿sí? Entonces acá tenemos la diferencia, la carga y la descarga, ¿sí? Así que bien, bueno, vamos a seguir hablando de estos temas de capacitores más adelante, cuando hablemos de reactancias capacitivas e inductivas para el uso de corriente alterna. Muchas gracias.